Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para una dosis de drama, chisme y, sobre todo, mucha verdad. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado controversia, pasión y, sobre todo, muchísima curiosidad. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, de su química innegable, de su relación, y de redoble de tambores celos al descubierto. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo las señales, los gestos, las miradas y todo lo que nos indica que detrás de las cámaras, la relación entre estos dos titanes de la actuación turca era mucho más compleja de lo que imaginábamos. No se vayan a ningún lado porque este vídeo está cargado de información jugosa, análisis profundos y, sobre todo, una confesión bomba que no se pueden perder. Pero antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento con una pizca de humor y mucha objetividad. Y ahora sí, vamos a empezar. Bien, para entender el tema de los celos, primero tenemos que recordar la magnitud del fenómeno que fue Erkenzikus, esa serie que catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. La química que derrochaban en pantalla era absolutamente palpable, la conexión entre Sanem y Can era tan real que era imposible no creer que algo más estaba sucediendo fuera del set. Y claro, como suele suceder, las redes sociales explotaron con teorías, especulaciones y deseos fervientes de que la pareja se hiciera realidad. El Candem Fandom, como se le apodó, se convirtió en una fuerza imparable, analizando cada interacción, cada mirada, cada gesto en busca de la confirmación de su romance. Pero, ¿qué pasaba realmente entre ellos? Bueno, desde el principio, ambos negaron cualquier romance. Insistían en que eran solo buenos amigos, colegas profesionales que se llevaban muy bien. Sin embargo, las imágenes hablaban por sí solas. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, los abrazos que parecían durar una eternidad. Todo indicaba que la atracción era innegable. Incluso los miembros del equipo de producción, aunque mantenían silencio oficial, dejaban entrever en entrevistas veladas que la atmósfera en el set era especial cuando Demet y Can estaban juntos. La energía era palpable, una tensión que solo podría surgir de una profunda conexión emocional, ya sea amorosa o de otro tipo. Ahora bien, ¿dónde entran los celos en toda esta historia? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de sus negativas, había ciertas situaciones que sugerían que ambos sentían algo más que simple amistad profesional. Empecemos por Can. Se rumoreaba que Can, con su personalidad fuerte y a veces un poco dominante, era bastante protector con Demet. Los fans más observadores notaron que a menudo se mostraba celoso cuando Demet interactuaba con otros actores o cuando recibía demasiada atención masculina. Esta protección, algunos argumentaban, podía ser simplemente la de un compañero de trabajo preocupado por el bienestar de su colega, especialmente en un entorno tan intenso como el de una producción televisiva. Pero otros, basándose en las sutiles pero reveladoras pistas, creían que iba mucho más allá. Por ejemplo, hubo un incidente durante una entrega de premios donde Demet estaba conversando animadamente con otro actor. Las cámaras captaron a Can, que estaba sentado cerca, con una expresión que podría describirse como no muy contenta. Su mirada era intensa, fija en Demet, y su lenguaje corporal sugería tensión. Algunos incluso comentaron que parecía estar a punto de intervenir en la conversación. Este evento se convirtió en un festín para los fans, quienes ralentizaron las imágenes, analizaron cada microexpresión de Can y llegaron a la conclusión de que estaba claramente celoso. Incluso se inventaron memes y gifs que retrataban su supuesta incomodidad. Y no fue el único incidente. Hubo otras ocasiones en las que Can parecía incómodo o molesto cuando Demet recibía cumplidos de otros hombres o cuando se mostraba cercana a otros compañeros de reparto. Era como si sintiera la necesidad de marcar territorio, de dejar claro que Demet era su Sanem, aunque solo fuera en el contexto de la serie. Esta marca de territorio, como la describían los fans, se manifestaba en pequeños gestos, un brazo alrededor de su hombro, una mirada prolongada durante una entrevista, o incluso un comentario sutilmente posesivo durante una rueda de prensa.
Estos detalles, aunque aparentemente insignificantes, eran interpretados por los fans como pruebas irrefutables de sus sentimientos ocultos. Pero no solo Khan daba señales de celos. Emmett también mostraba comportamientos que sugerían que sentía algo más que amistad por Khan. Por ejemplo, se notaba que Demet era muy atenta con Khan, siempre pendiente de él, cuidándolo y apoyándolo. Y al igual que Khan, también parecía incómoda cuando otras mujeres se acercaban demasiado a él. Esta atención se manifestaba en pequeños detalles: preocuparse por si tenía suficiente agua, ajustar su micrófono durante las entrevistas, o incluso defenderlo de las críticas en las redes sociales. Hubo un evento promocional donde varias fans se acercaron a Khan para tomarse fotos y pedirle autógrafos. Se dice que Demet, que estaba a su lado, se mostraba seria y distante, incluso un poco molesta por la atención que Khan estaba recibiendo. Algunos testigos comentaron que parecía estar compitiendo por su atención, tratando de hacerle reír y de atraer su mirada hacia ella. Este evento en particular generó una oleada de comentarios en las redes sociales. Algunos acusaron a Demet de ser infantil y celosa, mientras que otros la defendieron, argumentando que simplemente estaba cansada y abrumada por la multitud. Además, los fans notaron que Demet era muy activa en las redes sociales de Khan, siempre comentando sus publicaciones, dándole likes y compartiendo su contenido. Era como si quisiera estar presente en su vida, aunque solo fuera virtualmente. Esta actividad en redes sociales, aunque común entre amigos y compañeros de trabajo, era interpretada por los fans como una forma de marcar su territorio digitalmente, dejando claro a otras pretendientes que Khan estaba ocupado. Y por supuesto, no podemos olvidar las miradas que se dedicaban el uno al otro durante las entrevistas y los eventos promocionales. Esas miradas llenas de complicidad, de cariño y sí, también de deseo. Estas miradas eran el santo grial del fandom Kandem. Cada mirada era diseccionada, analizada y archivada como evidencia irrefutable de su amor secreto. Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a recopilar y catalogar estas miradas, con descripciones detalladas de la emoción que supuestamente transmitían. Pero, ¿por qué nunca confirmaron su romance? Bueno, aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión mediática era enorme. Constantemente estaban siendo acosados por los paparazzi, perseguidos por los fans y sometidos a un escrutinio público constante. Era difícil mantener una relación normal bajo esas circunstancias. Esta presión constante, alimentada por las expectativas del fandom y la sed de los medios de comunicación, creó un ambiente tóxico que dificultaba cualquier intento de construir una relación normal. En segundo lugar, ambos estaban muy enfocados en sus carreras. Erkenci les había abierto las puertas a un mundo de oportunidades y no querían arriesgarse a perderlo por un romance fallido. Además, ambos tenían personalidades fuertes e independientes, y quizás les costaba ceder y comprometerse en una relación seria. La industria del entretenimiento es notoriamente implacable y cualquier error, ya sea personal o profesional, puede tener consecuencias devastadoras. Ambos eran conscientes de esto y probablemente sentían que un romance público podría distraer la atención de sus carreras y poner en peligro su futuro. Y por último, quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. A pesar de la química innegable que tenían en pantalla, quizás no eran compatibles fuera del set. Quizás tenían diferentes prioridades, diferentes valores o simplemente no se entendían a un nivel más profundo. La química en pantalla no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. Es posible que a pesar de la atracción inicial, hayan descubierto que sus personalidades y objetivos de vida eran demasiado diferentes para construir una relación duradera. Pero volviendo al tema de los celos, ¿qué significan realmente? ¿Son una prueba de amor o una señal de inseguridad? Bueno, la respuesta es que depende. En pequeñas dosis, los celos pueden ser una forma de demostrarle a la otra persona que te importa y que no quieres perderla. Pero cuando se vuelven excesivos y posesivos, pueden ser destructivos y tóxicos. La línea entre celos saludables y celos tóxicos es muy fina. Mientras que un poco de celos puede indicar preocupación y afecto, los celos excesivos pueden ser un signo de inseguridad, falta de confianza y control. En el caso de Demet y Khan, creo que sus celos eran una mezcla de ambas cosas. Por un lado, demostraban que sentían algo el uno por el otro, que no eran indiferentes a la atención que recibían de otras personas. Pero por otro lado, también revelaban ciertas inseguridades y una falta de confianza en sí mismos y en la relación.
Estas inseguridades podrían haber surgido de sus propias experiencias pasadas, de la presión mediática constante, o simplemente de la dificultad de navegar una relación en el ojo público. Y ahora, llegamos a la confesión bomba que les prometí al principio del vídeo. Hace algunos meses, durante una entrevista con una revista turca, Demet hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos. Sin mencionar directamente a Can, Demet habló sobre una relación pasada que había terminado mal debido a los celos y la posesividad de su pareja. Esta entrevista se convirtió en un circo mediático. Los fans y los medios de comunicación se lanzaron a un frenesí de especulaciones, analizando cada palabra, cada pausa, en busca de pistas que confirmaran que estaba hablando de Can Yaman. Dijo que se sentía sofocada y controlada, y que no podía soportar la idea de estar con alguien que no confiaba en ella. Aunque no nombró a Can, muchos interpretaron sus palabras como una confirmación implícita de que había habido algo más entre ellos y que los celos habían jugado un papel importante en su separación. Esta declaración, aunque no explícita, fue lo suficientemente reveladora como para incendiar las redes sociales y revivir las esperanzas del fandom Candem, quienes interpretaron sus palabras como una señal de que todavía había sentimientos entre ellos. Esta confesión, amigos míos, es la prueba definitiva de que la relación entre Demet y Can era mucho más compleja de lo que imaginábamos. Era una relación llena de pasión, de química, pero también de inseguridades, de celos y, finalmente, de decepción. La combinación de pasión y celos, aunque inicialmente atractiva, puede ser una receta para el desastre. La falta de confianza y la necesidad de control pueden erosionar la base de cualquier relación, incluso una tan apasionada como la que supuestamente existió entre Demet y Can. Y ahora, después de analizar todas las evidencias, después de escuchar las declaraciones de ambos y después de presenciar su química en pantalla, ¿qué podemos concluir? Bueno, creo que es evidente que Demet y Can sentían algo el uno por el otro. Ya sea amor, atracción, o simplemente una fuerte conexión emocional, había algo especial entre ellos. No se puede negar la intensidad de su conexión en pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo sugería que había algo más profundo debajo de la superficie. Pero también creo que los celos y las inseguridades jugaron un papel importante en su separación. Quizás eran demasiado jóvenes, demasiado inmaduros o simplemente no estaban preparados para lidiar con la presión mediática y las expectativas de los fans. La juventud, la inexperiencia y la presión externa pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. En cualquier caso, lo que queda claro es que su relación fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de altibajos que terminó de la peor manera posible. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, creo que es poco probable que eso suceda. El tiempo ha pasado, ambos han seguido adelante y la herida de la separación probablemente aún esté fresca. Demet y Can han seguido caminos separados, han encontrado el amor en otras personas y han continuado construyendo sus carreras por separado. Y aunque siempre recordaremos su química en Erkencicus, es hora de aceptar que su historia de amor, al menos en la vida real, ha llegado a su fin. Es importante recordar que la vida real no es una telenovela. Las relaciones son complejas, las personas cambian y a veces, las cosas simplemente no funcionan. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y sobre todo, que hayan disfrutado de esta confesión bomba que les tenía preparada. Como hemos visto, la relación entre estos dos talentosos actores fue mucho más compleja de lo que imaginábamos, marcada por una química innegable, pero también por celos, inseguridades y, finalmente, una dolorosa separación. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que incluso las relaciones más apasionadas pueden desmoronarse bajo el peso de la presión, la inseguridad y la falta de confianza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Saber que hay gente ahí afuera que disfruta de mi trabajo es lo que me impulsa a seguir adelante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que los celos jugaron un papel importante en su separación? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus comentarios son mi fuente de inspiración y me ayudan a mejorar mi trabajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor.
Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y llegando a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al tanto de lo último del mundo del espectáculo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar aún más conectados. Los invito a seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y para interactuar conmigo de forma más directa. Muchas gracias por todo su apoyo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.